1. El misterio bajo nuestros pies. Dicen que todo lo importante empieza con un paso, pero pocas veces nos detenemos a mirar lo que llevamos puestos cuando caminamos hacia el futuro. El zapato. Ese objeto silencioso, olvidado en la rutina, pisoteado, ensuciado, ignorado. Y sin embargo, pieza clave de nuestra historia como especie. Antes de los imperios, antes de las ciudades, antes incluso del lenguaje escrito, el ser humano ya había comenzado a proteger sus pies. ¿Pero por qué? ¿Quién fue el primero en cubrirse los pies? Y lo más inquietante, ¿cómo cambió eso nuestra evolución? 2. Los primeros pasos. El hombre descalzo. Durante millones de años, nuestros antepasados caminaron sin nada. Pies al descubierto, suaves, ágiles, adaptados a la tierra, pero también vulnerables. Las primeras pistas sobre el uso de calzado no están en zapatos fosilizados, no, están en los huesos. Paleontólogos encontraron algo curioso en los restos óseos de Homo sapiens y neandertales de hace entre 30.000 y 40.000 años. Los huesos de los dedos de los pies eran más delgados que los de sus antepasados, como si hubieran dejado de usar los dedos para agarrar o impulsarse. Esa reducción no tiene sentido evolutivo. A menos que ya no necesitaran usar los dedos de la misma manera. A menos que estuvieran protegidos. Y así, sin zapato alguno que haya sobrevivido al tiempo, descubrimos una pista. El cuerpo humano nos gritaba que algo había cambiado. Habíamos dejado de pisar el mundo con la piel desnuda. 3. El zapato más antiguo del mundo. En 2008, en una cueva de Armenia, se encontró algo inesperado. Una especie de mocasín de cuero, hecho de una sola pieza, con cordones de cuero trenzado y perfectamente moldeado al pie humano. No tenía adornos, no era simbólico, no era decorativo, era funcional y tenía más de 5.500 años. Ese zapato había sido olvidado dentro de una cueva, enterrado bajo estiércol seco de oveja, lo que lo conservó casi intacto. Se trataba probablemente de un calzado cotidiano, un zapato común, usado por alguien común. Y sin embargo, era una revolución en miniatura, porque en ese instante, el ser humano no solo caminaba, estaba avanzando tecnológicamente. 4. El verdadero propósito. Protección, sí. Pero no solo durante mucho tiempo, se creyó que los zapatos eran solo para protegerse del frío o de terrenos peligrosos. Pero si miramos con más profundidad, veremos algo más. El zapato no solo protege, transforma, cambia la forma de caminar, modifica la postura corporal, reduce el desgaste físico y, más importante aún, extiende los límites del cuerpo. Con zapatos, el ser humano pudo recorrer distancias más largas, caminar sobre piedras, hielo, desiertos, cazar en silencio, huir más rápido, conquistar territorios. El zapato entonces no fue un simple accesorio, fue una extensión del cuerpo, una herramienta evolutiva. 5. Las huellas que dejaron los antiguos. En la cueva de Fort Rock, en Oregón, Estados Unidos, se encontraron sandalias hechas de fibra vegetal trenzada. ¿La fecha? Alrededor del año 7000 a.C. Eran simples, sí, pero eficientes. Hechas de salvia silvestre, tejidas como cestas, adaptadas a cada pie. Se trataba de personas que no solo caminaban, sino que pensaban, que tejían, que planificaban sus recorridos, que convertían el mundo natural en herramientas. El zapato ya no era solo protección, era cultura. 6. Los zapatos de los dioses. En Egipto, los faraones llevaban sandalias de oro. En Mesopotamia, los nobles usaban botas decoradas. En Grecia, se inventaron los primeros zapatos diferenciados para pie izquierdo y derecho. Y en Roma, el tipo de zapato que llevabas indicaba tu estatus social. El zapato se convirtió en símbolo, ya no solo para caminar, sino para ser visto. Las legiones romanas usaban el caligae, una especie de sandalia reforzada, con clavos en la suela. Permitía caminar cientos de kilómetros sin destruir los pies. Y con eso, Roma conquistó medio mundo. Sin buenos zapatos, Roma no hubiera llegado tan lejos. 7. Evolución silenciosa.
lo que cambió en nuestros cuerpos. ¿Y qué pasó con nuestros pies? Con el tiempo, al usar zapatos, los dedos comenzaron a cambiar. La planta del pie se volvió menos robusta. Los arcos se hicieron más importantes. La musculatura interna del pie disminuyó. El pie se adaptó al calzado. O, mejor dicho, el cuerpo se rediseñó por usarlo. Y no solo eso. El zapato permitió que nuestros antepasados vivieran en lugares más extremos. Pudiéramos migrar, explorar, sobrevivir. Nos dio movilidad. Y con la movilidad vino el intercambio, la cultura, la mezcla, la civilización. 8. El calzado como reflejo de poder. En la Edad Media, los nobles europeos usaban zapatos con puntas largas que se curvaban hacia arriba. Cuanto más largas, más rico eras. Algunos eran tan largos que necesitaban pequeños ganchos para poder caminar. Era incómodo, sí, pero ese era el punto. Demostrar que no necesitabas correr, que tu estatus estaba por encima de la necesidad de moverte. En contraste, los campesinos usaban zuecos de madera, resistentes, pesados, ruidosos, diseñados para trabajar la tierra. El zapato revelaba tu lugar en el mundo. ¿Quién eras? ¿Qué hacías? ¿Y cuánto valías? A los ojos de otros. 9. La industrialización del paso. Con la revolución industrial, todo cambió. Se dejaron atrás los zapatos hechos a mano. Nacieron las fábricas, los moldes, la producción en masa. El zapato dejó de ser único. Se volvió uniforme, barato, accesible. Pero también, en ese proceso, se perdió algo. La conexión con el pie. La conciencia del caminar. Se fabricaban zapatos duros, estrechos, que deformaban los pies. Zapatos para la estética, no para la salud. Aparecieron juanetes, callos, desequilibrios, y con ello, la medicina podológica. La tecnología nos hizo caminar más lejos, pero también nos alejó de nuestra naturaleza. 10. El zapato deportivo, la revolución moderna. En el siglo XX, un nuevo tipo de zapato emergió, el calzado deportivo, diseñado para correr, para saltar, para resistir impactos. Nike, Adidas, Puma. Marcas que no solo vendieron zapatillas, vendieron estilo de vida, identidad, cultura. Ya no era solo caminar, era competir, distinguirse, expresarse. El zapato pasó de ser una herramienta a ser una extensión de la personalidad. 11. El pie descalzo, retroceso o regreso. Paradójicamente, en los últimos años ha surgido un movimiento, el barefoot running. Correr descalzo o con calzado mínimo. Volver al origen, a lo que éramos antes del cuero, antes del oro, antes del plástico. Porque muchos expertos hoy aseguran que el pie humano, evolucionado por millones de años para caminar descalzo, sufre al estar encerrado. Y así, en pleno siglo XXI, el zapato enfrenta su propia paradoja. Cuanto más avanzamos tecnológicamente, más deseamos regresar a lo esencial. 12. El futuro bajo los pies. Hoy existen zapatos inteligentes que monitorean tu paso, tu ritmo cardíaco, tu temperatura. Zapatos con GPS, con sensores de presión, incluso con conexión a internet. Pero también hay artistas que siguen haciendo zapatos a mano, como hace miles de años. Mocasines, botas de cuero, sandalias tejidas. El zapato está en la frontera entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tierra y el cielo. 13. Lo que pisamos nos moldea. El zapato no solo protege el pie, protege la historia, nuestra historia. Cada paso que damos es una herencia, una memoria, un eco de aquellos que caminaron antes, del primer humano que ató fibras vegetales alrededor de su pie, de la madre que cosió cuero para que su hijo no se cortara con las piedras, del soldado que cruzó montañas con sandalias reforzadas, del explorador que pisó hielo con botas de piel. Todos están ahí, en cada suela, en cada paso, en cada camino abierto por unos pies protegidos. 14. Conclusión. ¿Quién inventó el zapato? No hay un nombre, ni una tumba, ni una firma. Fue un gesto anónimo, tal vez de un padre,
tal vez de una hija, de alguien que un día dijo: voy a cubrir mis pies. Y con ese acto humilde cambió el destino de la humanidad. Porque no se trata solo de quién inventó el zapato, sino de cómo ese acto cambió todo lo que vino después. El zapato es más que un objeto. Es una declaración. No estoy aquí solo para sobrevivir. Estoy aquí para avanzar. Y tú, que hoy caminas sobre asfalto, sobre madera, sobre tierra, también formas parte de esa historia. Solo que ahora lo sabes.